Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro. Todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Hola hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, 26 de abril del año 2020. Damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí ya todos juntos, dispuestos a alabarle y glorificarle. Y como cada domingo, pues nos reunimos para juntos en unidad estar alabando a nuestro Dios, aprender de su palabra, ser desafiados y poder soportar un tiempo más, ya sea de encierro, de pruebas de fe, de muchas cosas que pasan durante estos días. Damos gracias a Dios porque los jóvenes, los niños también ya pudieron regresar a clases, aunque sea de manera cibernética. Damos gracias a Dios por eso. Y el día de hoy vamos a unirnos en oración
vamos a alabar y glorificar el nombre de Dios. Vamos a esperar un poquito a que entren más hermanos y también decirles que nuestro pastor Omar sigue recuperándose, ya está cada vez mejor. Yo espero que ya el próximo miércoles o tal vez el domingo ya esté integrado con nosotros y podamos seguir llevando a cabo nuestros cultos. Les invito a que oremos y que consagremos este tiempo al Señor. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te agradecemos tu bondad, tu misericordia, la oportunidad, Señor, de estar aquí. Y queremos pedirte, Padre, que tú nos permitas unirnos en un solo espíritu, aunque estamos en diferentes puntos de la ciudad, Señor, nos une un mismo espíritu. Y te pedimos, Padre, que tú te agrades de este tiempo. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que cualquier distractor, que cualquier problema, pensamiento, preocupación, quede de lado en este momento, Señor, y nos podamos concentrar en alabar y glorificar tu nombre. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por amarnos, gracias por ser tan bueno. Y te pedimos, mi Dios, que este tiempo lo recibas con olor fragante, Señor, y que sea agradable ante ti. Te pedimos todo esto y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entonar 2 cantos y pues con todo el ánimo, con todo nuestro corazón, junte ahí a su familia y vamos a cantar. Su poder. Su poder. Su poder nos encontrará. Su poder, veremos tan poder, en su gloria y su poder, veremos tan poder, en su gloria y su poder.
pues como habitualmente lo hacemos, nos damos la bienvenida todos los días domingo. En esta ocasión, pues no hay que pasarlo por alto y le pido que salude a todos los que tiene ahí alrededor, a su esposo, su esposa, a sus hijos, si hay algún amigo o alguien más que esté compartiendo este culto, este tiempo de interacción unos con otros a través de las redes sociales, pues le pido que lo salude, que le dé un abrazo, que le dé un beso y justamente poderle dar la bienvenida a que nos estamos gozando juntos con el Señor. Entonces vamos a dar unos segunditos a que salude al que tiene ahí al lado, dedíquele unas bonitas palabras, dígale cuánto lo quiere y pues dígale que pronto vamos a salir de esta. Entonces saluda al que tiene ahí al lado, un beso, un abrazo y vamos a seguir entonando alabanzas a nuestro Dios.
Muy bien, damos gracias a Dios por estos himnos que hemos entonado. Gracias a Dios porque nos permite alabarle con todo nuestro corazón. Y en esta mañana quisiera que pudiéramos meditar en la palabra de Dios. Les invito a que abran su Biblia ahí en el libro de Hechos. Vamos a leer el versículo 2 al versículo, Hechos 2 del 43 al 47. Hechos 2 del 43 al 47. Si pueden irlo buscando, mientras vamos dando una pequeña introducción. Y siguiendo nuestro orden cronológico, vimos hace 15 días la resurrección de Cristo. Luego hablamos hace 8 días de la venida del Espíritu Santo y el Espíritu Santo, su influencia y el poder que tiene en la vida del creyente. Bueno, inmediatamente que el Espíritu Santo llega a la vida del creyente, se instaura lo que conocemos como la iglesia. Pero la iglesia tiene un trasfondo más grande. Para nosotros hablar de la iglesia hoy en día es algo sencillo, pero no siempre fue así. En tiempos antiguos del Antiguo Testamento había una palabra hebrea que se pronuncia kahal. Kahal significa asamblea de Dios y hace referencia específicamente a su pueblo. Hablamos del pueblo de Israel, el pueblo elegido. Y cada vez que el pueblo se juntaba en asamblea para adorar a Dios o para que Dios les dijera algo, estamos hablando de Kahal. Este pueblo, desde su fundación, fue rebelde. El Señor buscaba las maneras de hablarle para que se arrepintiera y se volviera a Dios. Y Dios se manifestaba directamente a ellos en una columna en forma de nube o en una columna de fuego por las noches. Luego vinieron los jueces, por ejemplo, Sansón, no sé si lo recuerdan, Barak, Débora, etcétera. Los jueces eran justamente personas por las cuales el Señor hablaba a su pueblo y les decía el mensaje de que se arrepintieran y se volvieran a Dios. Luego vinieron los profetas como Samuel. Ellos estaban encargados de tener esa relación, ese contacto directamente con Dios y guiar a los reyes, guiar al pueblo. Y la función de un profeta era justamente decirle al pueblo, arrepiéntanse, viene juicio, es hora de volverse a Dios. Y entonces el pueblo escuchaba, algunas ocasiones hacía caso y en otras ocasiones pues no, hacía lo que quería, ¿no? Después envía a Jesús, Jesús, Dios mismo que se hace hombre y viene a esta tierra con el mensaje similar. El reino de Dios ha llegado, arrepiéntanse, es hora de que se vuelvan a Dios. Pero de la Biblia dice algo bien interesante. Dice que a lo suyo vino él, mas los suyos no le recibieron. O sea, Jesús traía un mensaje a los suyos, al pueblo, pero el pueblo no le recibió, su cajal, su asamblea, su pueblo mismo no le recibió. Y lo que hizo el Señor fue abrir las puertas para que el cajal de Dios se extendiera, creciera por todo el mundo, y no solamente al pueblo judío. En esa apertura pues entran todos los gentiles, ahí entramos usted y yo. El cajal del Antiguo Testamento se traduce en griego ahora como eclesía. Eclesía significa literalmente asamblea y el término eclesía se limitó a los creyentes en Cristo Jesús llamándoles cristianos. Por eso decimos que la iglesia es la asamblea de los creyentes donde están dos o tres reunidos en su nombre. Ahí está Él, ahí está la iglesia, ahí está la asamblea. Por eso decimos que en estos tiempos de confinamiento no estamos limitados a un espacio físico, porque la iglesia estamos reunidos, estamos teniendo una asamblea, y no solo nosotros, hay muchas personas que en este momento a las 11:30 de la mañana está teniendo una asamblea en todo el mundo, o por lo menos de este lado occidental que hay sol, muchas iglesias se están reuniendo. La asamblea de Dios está reunida. Entonces, dos o tres, nosotros que somos creyentes, somos parte de esa asamblea, somos parte de esa iglesia.
Vamos a leer Hechos 2, versículo 42 al 47. Yo lo leo aquí, usted me puede seguir en su casa o también leerlo en voz alta ahí en su casa. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, en el inicio decía que hoy en día hablar de la iglesia es algo sencillo. Y digo que es fácil para nosotros porque a nosotros en realidad no nos cuesta tanto trabajo. Hoy en día nos levantamos, que le gusta 7, 8 de la mañana, el día domingo, nos alistamos, desayunamos y nos ponemos listos para ir al templo y entonces tener una reunión. Y vamos al lugar más cercano o al lugar de preferencia o al que simplemente le gusta, en el cual usted se siente bien. Pero eso no siempre fue así. En tiempos del Antiguo Testamento, para ir al templo, debía alistarse todo un año y preparar su ofrenda para llegar hasta el atrio, a un área común donde todo mundo podía estar. En realidad, esa fiesta cúltica le permitía a usted preparar todo, preparar su mente, su cuerpo, su ofrenda para ir al templo una vez al año. Si usted vivía en Jerusalén, pues obviamente podía ir más seguido, pero hasta el lugar, hasta el atrio, hasta donde podían ofrecerse los sacrificios. Pero tiempo después, eso también fue cambiando. Ahora, usted llegaba hasta ese lugar, hasta el lugar, el atrio de los gentiles, pero no podía acceder al lugar santo y mucho menos al lugar santísimo. Solamente estaba destinado para los sacerdotes o las personas que estaban preparadas para eso, que también debían un año estarse preparando para eso. Al paso de 2000 años, hemos tergiversado las actividades esenciales de la iglesia. Cuando llega el Nuevo Testamento, se abre el acceso a Dios y ahora todo el mundo puede tener acceso al Señor y no necesariamente en un lugar específico, no necesariamente la presencia de Dios estaba en un lugar. Ahora, a raíz de la venida de Jesús, de la llegada del Espíritu Santo, Dios está en todas partes, Dios puede estar en el corazón del creyente. Y entonces ese acceso al Señor se abrió. Pero al paso de 2000 años, esas actividades que leímos hace ratito, esas actividades esenciales, se han ido tergiversando. Inclusive, algunas iglesias hemos hecho y dejado de hacer cosas que son básicas de la iglesia. Algunas iglesias se han metido más allá de lo que la Biblia dice y han caído en el error de meter al mundo a la iglesia, haciendo de pronto espectáculos y llevando a cabo actividades mundanas disfrazadas de santidad. Actividades que son meramente para el mundo y que las disfrazamos de santidad con tal de que nuestros jóvenes, con tal de que los hermanos no se ofendan, no se sientan lastimados o se sientan más cómodos. Pero eso no siempre fue así. Ahora, otras iglesias hemos caído en el error de simplemente tener algunas actividades demasiado básicas, de no hacer nada y solamente reunirnos el domingo un par de horas. Y sabe, ambas iglesias, aquellas que se han llenado de actividades y que han disfrazado la mundanalidad con la santidad, o aquellas que simplemente han hecho lo más básico, ambas serán juzgadas por Dios en su momento. Y tenemos muchas justificaciones al respecto. Podríamos echarle la culpa a los pastores y decir, es que el pastor a mí no me visita, o el pastor a mí no me habla, o el pastor simplemente no se interesa en mí. Pero los pastores podríamos echarle la culpa a los congregantes. Es que los hermanos son así, son asados, es que no ayudan, no colaboran, murmuran. Podríamos echarnos la culpa unos a otros. Incluso entre congregantes podríamos echarnos la culpa con otros congregantes. Es que tal hermano, tal hermana es así asado y cómo va la iglesia. Y yo no puedo ir a un lugar donde se disfraza el pecado.
O es que tal hermano, tal hermana me dijo esto y yo no quiero ir porque va él o ella. Entre pastores podríamos echarle la culpa incluso a las convenciones. Es que la convención nacional, la regional o la municipal, etcétera, no nos apoya, no nos ayuda como nosotros quisiéramos, etcétera. Podríamos justificarnos de muchas maneras, pero la realidad es que cada persona juega un rol importante dentro de la iglesia. Le pongo el ejemplo más básico. La iglesia se compone de familias. Las familias se compone de individuos y cada individuo es responsable de manera personal de su relación con Dios. Le invito a que busque ahí Josué 24:15. Le doy unos segundos. Josué 24:15. Josué era el líder de Israel en ese momento. Y el pueblo era rebelde, como habíamos dicho, se descarriaba, regresaba, etcétera. Pero cuando llegamos a este versículo, Josué 24:15, Josué está haciendo algo que está rompiendo la excusa con el pueblo. Josué pudo haber dicho, Señor, yo no puedo adorarte porque este pueblo rebelde y contumaz, un tanto como lo hacía Moisés. Josué no hizo eso. Sin embargo, vea lo que dijo, Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, o sea, en Egipto, a todos esos ídolos, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y aquí viene lo trascendental. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, el pueblo se quejaba porque los habían sacado de Egipto, pero ya tenían sus ídolos. Ahora estaban en tierra de los amorreos y se habían prostituido sirviendo a otros ídolos. Josué pudo haber dicho, tú eres el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, pero este pueblo me está llevando por otro lado. ¿Se acuerda de Aarón que hizo un becerro de oro porque el pueblo se lo había pedido? Josué pudo haber hecho eso. Ya no tenía atrás a Moisés ni al líder que le estuviera diciendo. Pero Josué se mantuvo firme y dijo, yo no sé a quién sirvan ustedes. Escojan hoy a quién van a servir. Pero lo que me toca a mí, de manera personal, siendo el líder y después incluye a su familia, serviremos a Jehová. Josué está diciendo, ustedes escojan, pero no de mi parte, yo voy a servir a Jehová. Esto nos lleva a poder diferenciar las actividades y roles que se juegan dentro de una iglesia. El pastor, la relación del pastor con la iglesia es alimentar. Esto implica enseñanza. Dice aquí, cuidar. Esto implica visitar. Y guiar. Esto implica aconsejar. Porque los pastores somos responsables delante de Cristo por ese rebaño que nos ha sido encomendado. Somos cuidadores de su esposa. No es mi esposa, no es mi novia, es la esposa de Cristo. Y el Señor me la ha encomendado para que yo la cuide. En este caso los pastores, para que los pastores la cuidemos. Somos responsables delante de Cristo. Quiero poner un ejemplo, en especial a los varones que nos están viendo. Imagine que tiene que hacer un viaje por un mes, un viaje de negocios a Arabia Saudita. Usted se va a ausentar un mes, la comunicación va a ser un tanto complicada, por el cambio de horarios, etcétera. Y usted quiere cuidar a su familia y debe escoger una persona a quien encargarle el cuidado de su familia. Sabemos que su esposa y sus hijos se pueden cuidar, pero una persona de su confianza a la que le encargue a su esposa. ¿Quién sería? Piensen en un nombre. Bueno, ya tiene ese nombre en mente. Imagínese que cuando regresa, su esposa le robaron o la violaron o la defraudaron, la golpearon. ¿Cómo se sentiría usted? Esa persona era de su suma confianza, de su responsabilidad, y usted confió y le abrió las puertas de su hogar, de su esposa, la intimidad de su casa. Exactamente es lo que los pastores tenemos en relación con Dios. Él nos ha encargado a ese cuerpo para cuidar, para alimentar, para apacentar, para guiar, etcétera, y tenemos una responsabilidad con Cristo. Es por eso que muchos pastores acarrean juicio
al propasarse con la esposa de Cristo, al robarle, al meterse con las ovejas, al defraudar, a no hacer su labor. Pero los pastores vamos a dar cuentas delante de Dios, porque es fácil que el congregante señale, ¿no? Y diga, el pastor hizo esto o aquello. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del congregante? Porque también tiene responsabilidad. El pastor va a dar cuentas y mi obligación en este caso, hablando por el pastor, es orar por él para que el Señor le guíe, para que tenga una buena relación con Dios y entonces nos dé un alimento fresco. Esa es una responsabilidad que tengo como congregante. Los pastores también somos congregantes. Ahora, la iglesia tiene una relación con el pastor, principalmente que es sujetarse, y ojo con esto que voy a decir, dejarse pastorear. Cuando hablamos de dejarse pastorear, implica sujeción y sumisión. Y a veces nos cuesta trabajo esta palabra de sumisión, pero la palabra habla de someternos unos a otros. Sumisión implica una rendición voluntaria, pero como seres humanos estamos acostumbrados a, a negociar esa sumisión, porque tenemos estándares en nuestra cabeza, en nuestro ser, muy marcados. Si es un pastor muy joven, híjole, podría ser mi hijo, podría ser mi nieto, ¿cómo me voy a sujetar a él o en este caso al pastor? Ahora, yo sé que su vida no ha sido tan buena, tiene un pasado que le antecede. ¿Cómo me voy a sujetar? ¿Cómo me voy a someter a esta persona? Lo que me está diciendo a mis ojos no, a mis ojos y a mis oídos no es agradable. ¿Cómo me voy a someter? Tendemos a valorizar y decir, bueno, si mi pastor fuera tal o cual persona, otro cantar sería. Y la realidad es que no, la palabra habla de someternos a nuestros pastores, porque como congregante soy responsable delante de Cristo. Debemos sujeción a nuestras autoridades y muchas personas tienen problemas con el principio de autoridad. Si yo no puedo someterme a mi pastor, a mi padre, a mi maestro en la escuela, a mi jefe en el trabajo, cuanti menos puedo sujetarme a Dios, porque tengo un problema de autoridad, porque a mí el hambre me tira y el orgullo me levanta. Tengo un problema de autoridad. Y ojo, no estamos hablando de quién sea o no mi pastor, que si es más joven, que si es cercano, que si no. Eso no importa. La palabra dice, sométanse a su pastor, sujétense a su pastor. Entonces, debemos sujetarnos. No es una decisión humana que tal pastor esté en esta iglesia. Es algo divinamente instaurado. El Señor lo ha permitido así. Y otra vez repito, si no fuera así, Dios pedirá cuentas a esta persona como pastor. Hoy en día, donde todo le podemos poner un pero justificándonos en la libertad de expresión, es lo que usamos para decir sujeción. No. Ahora, la primera enseñanza de cómo vivir en la iglesia viene desde la casa, porque la iglesia literal es una familia, es una asamblea, es un pueblo. ¿Cómo me comporto en sociedad? Es algo que se lleva en casa. Cuando tenemos hijos pequeños y que comen aborazadamente y se manchan la boca, si usted viera a su hijo comer en sociedad así, le avergonzaría. ¿Qué es lo que hace en casa? Hace prueba y error. Mira, el cuchillo, el tenedor se agarra así y se come así, no te llenes tanto la boca, límpiate, siéntate de esta manera, compórtate. Y entonces comenzamos a dar educación. No grites, no levantes la voz, no corras. Eso es educación. Lo mismo sucede dentro de la iglesia. En la iglesia no se come, no se corre, no, porque estamos educando. Esa educación viene desde casa. Esa educación también incluye un compromiso. Y este es un problema del cual las iglesias carecemos, compromiso, porque las personas en general carecen de ese compromiso. Y quiero hacerle otra pregunta a los padres, papás y mamás que están en casa escuchándonos. ¿Qué pasa si su hijo o su hija cristiano que ha crecido en la iglesia desde pequeñito y llega a un punto en que debe hacer su vida, su familia, llega y le dice, papá, mamá, he decidido que me voy a ir a vivir con mi novio o con mi novia en unión libre. Me voy a ir con él, me voy a ir con ella. Oye, hijo, pero no, eso del matrimonio a mí no me ata ningún papel. Unión libre.
¿qué pensaría o qué le respondería a su hijo? Creo que la mayoría de los padres cristianos que tenemos esta noción de que debemos casarnos porque el Señor instituyó el matrimonio, le diríamos a nuestro hijo o a nuestra hija, no está bien. Si tú quieres hacerlo así, eres grande, es tu responsabilidad. Pero la Biblia dice que no está bien. Y no tienes mi bendición a hacer eso porque no está bien. No hay un compromiso. Bueno, muchos creyentes vivimos así. No nos comprometemos con la iglesia. No queremos un compromiso. Desde ser miembros, bautizarnos, asistir, trabajar, etcétera. Queremos vivir en unión libre con la iglesia. O sea, asistir cuando yo pueda, hacer lo que yo pueda, bautizarme cuando yo quiera, hacerme miembro o no cuando yo quiera, y vivimos en unión libre. Tenemos una relación con la iglesia de esa manera. Y en nuestro pasaje clave que leímos hace ratito, nos da varias cosas a seguir que una iglesia debe hacer. Dice el versículo 42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. La enseñanza. La enseñanza es parte fundamental de la iglesia. ¿Qué enseñaban? La doctrina de los apóstoles. ¿Qué era la doctrina de los apóstoles? La enseñanza y obra de Jesús. Presentaban a Jesús justamente como el único camino al Padre. No había otra forma de conocer a Dios, no había otra forma de ir a Dios, sino a través de Jesús. Y esto era lo que los apóstoles enseñaban. La enseñanza hace que la vida del creyente tenga lineamientos de conducta. Ojo, no la hace recta, porque eso depende de mi relación con Dios. Pero la enseñanza me alumbra el camino por el cual debo ir. Esa es la enseñanza dentro de la iglesia, acerca de Jesús, todo lo que él hizo y justamente cómo eso nos lleva al Padre. Los bautistas en general nos caracterizamos por la enseñanza, aunque debemos cuidarnos de no abrumarnos de tanto conocimiento y caer en lo hueco. Recuerde lo que dice 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y muchos creyentes hoy en día saben un montón de cosas, muchas, pero no se ve la presencia del espíritu en su vida, porque justamente hay conocimiento, pero no una vida espiritual. Mucho conocimiento mata, nos envanece, pero la vida espiritual es la que nos da vida. Por eso la enseñanza y la vida devocional de oración van de la mano. Sigue el texto diciendo en la comunión fraternal. Por comunión entendemos la convivencia unos con otros. Es enfático cuando dice la comunión fraternal. Fraternal significa entre hermanos. La relación que yo tenga con mis hermanos carnales, así debería ser con mis hermanos espirituales. Papás, hijos, evalúe cómo es mi relación con mis hermanos carnales. A lo mejor los que ya estamos casados y nos hemos separado, se ha enfriado un poco esa relación. Pero cuando estábamos solteros, ¿cómo era esa relación? Incluso hasta de complicidad, de hermandad, de nos llevábamos, nos aguantábamos, había ese tipo de... Incluso nos enojábamos, pero volvíamos juntos, porque el amor, dice un dicho, el amor llama. Bueno, ese tipo de relación debemos tenerlo también con nuestros hermanos espirituales. Por eso recalco que la vida de iglesia comienza en la casa. La convivencia en general, los lazos de amor inquebrantables, como la lealtad, el amor, la confianza, etcétera. Eso se aprende en la casa y es algo que se traslada a la vida de iglesia. Estamos acostumbrados a tener ministerios de comunión que se han enfocado en las comidas, pero es mucho más allá. Estas comidas son muy buenas, claro que sí. El tiempo que nos quedamos terminando el culto también es comunión. Tomar el café entre semana, los grupos de estudio que tenemos, eso es comunión. La mensajería, las videollamadas, el WhatsApp o simplemente una llamada sencilla, eso es fraternidad, eso es comunión.
pero esta fraternidad debe ser generalizada, o sea, con todos los miembros, porque de lo contrario podríamos estar haciendo grupitos y a veces, no siempre, esos grupitos llegan a ser semillas divisoras. La convivencia genera comunidad y esto significa tener unidad por lazos comunes. La comunidad es uno de los medios por los cuales Dios nos habla. Por eso Santiago es enfático en no dejar de congregarse. Santiago dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque en la congregación es uno de los medios, y no es que el principal, por el medio del cual Dios habla, porque Dios se comunica a través y entre su pueblo. Dice el texto que también se dedicaban al partimiento del pan. Específicamente se refiere a la cena del Señor. Y aquí encontramos aspectos importantísimos. Número 1 es el cumplimiento de una ordenanza. ¿Cuántas ordenanzas dejó el Señor Jesús? 2. Bautizo y cena. Las iglesias que no participan en la cena no están cumpliendo la mitad de la orden. Eso es desobediencia. Pero lo que estamos diciendo es el cumplimiento de una ordenanza. Y número 2, eso es adoración. La iglesia se reúne porque es una orden instituida divinamente, porque en comunidad, en asamblea, se adora al mismo Dios en el que creemos. Pensar que yo puedo hacerlo desde mi casa, al fin que Dios está en todos lados, es desobediencia. Si pasando esta pandemia y nos dan la oportunidad de volvernos a juntar, y usted dice, bueno, como lo pasan en vivo y yo me quedo en la casa, está desobedeciendo. Porque lo que está diciendo la palabra es, júntate, está en comunidad con el pueblo, porque justamente implica que va a haber un diálogo, Dios te va a hablar, Dios te habla incluso a través de una oración, Dios te habla a través de la predicación, Dios te habla a través de un hermano, que te dice, ¿sabes qué? Te he visto triste. Y entonces yo le digo, pues sí, sí me he sentido triste, y me desahogo, y el hermano ora por mí. Dios me habló a través del hermano, recibí confort, recibí consuelo a través del hermano. Pensar que puedo hacerlo yo solo es desobediencia. Y otra vez, sería como volver al punto de la unión libre. Yo voy cuando quiero y hago lo que puedo porque así eso es unión libre. En la unión libre, cuando hay alguna necesidad, hay cercanía. Pero cuando no, cada quien por su lado. En la cena conmemoramos el acto salvífico de Cristo, el acto que nos da unidad de creer en el mismo Dios y ser hijos del mismo Dios. Esto, dice el verso final, va acompañado de la oración. Dice que perseveraban en la oración, porque la oración es la comunicación con el Padre. La oración nos une como hermanos, en necesidades, en un mismo sentir o en gratitud. La oración es la amalgama entre los hombres y Dios. Ahora bien, del versículo 44 al 45 estamos hablando de unidad. Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, todos eran esclavos. No había quien tuviera más, quien tuviera menos. El Señor los bendijo a todos. ¿Recuerdan lo que dice la palabra? Ustedes díganle, pidan a los egipcios y ellos les van a dar todo. Por lo tanto, cuando salieron todos tenían cierta similitud, igualdad de circunstancia. Pero con el tiempo eso fue cambiando. Y algunos se enriquecieron y otros se empobrecieron. Incluso el Señor estableció leyes en el libro de Levítico para normar esta situación de cuando alguien cayera en pobreza y fuera esclavo, que lo compraran, que lo dejaran libre a los 7 años. El Señor legisló al respecto. En el Nuevo Testamento, todos los creyentes, todos los nuevos creyentes en Jesús, se juntaban y se añadían y se formó una sola comunidad. Es por eso que vendían sus propiedades y sus bienes y daban a quien menos tenía, para justamente volver como al inicio, ser un pueblo igualitario, todos unánimes, sin distinguir quién tenía más o menos. No existía un rasgo egoísta. Ahora, no estoy diciendo que hoy en día los que tengan más vendan todo para beneficiar a los que menos tienen. Lo que quiero decir es que no nos fijemos en cuánto puso el otro como para regla de mi vida para ver cuánto pongo yo. Y tal vez se pregunte, ¿poner qué? Justamente, tiene que ver con tiempo, dinero, esfuerzo. Si el hermano tal fue, entonces yo voy.
Yo no voy a ir porque tal persona que debería no está aquí. Y entonces yo, ¿por qué lo voy a hacer? Estoy normando mi vida en base a lo que él hizo, fue o no fue. Pues yo voy a dar, pero cuidadito, porque como yo tengo, entonces yo no voy a mantener a toda la iglesia. Eso es algo que tienes que trabajar con Dios. Esfuerzo, pues yo no voy a hacer más porque los demás no hacen nada y yo estoy aquí todas las jornadas, todos los domingos, haciendo todo yo. No, no debemos normar lo que damos por lo que otros hacen o dejan de hacer. Eh, Porque somos muy dados a mirar a otros e incluso idealizar a otros, ¿eh? Por esa causa, en alguna iglesia una persona cae en pecado y entonces la iglesia se divide o se destroza, porque justamente se idealizó a una persona, familia, pastor, líder, etcétera. Porque la iglesia funciona en base a lo que este líder, persona, iglesia, familia hace. Y por esa causa el versículo 46 es enfático al decir que se juntaban y comían con alegría y sencillez de corazón. Tal vez, tal vez, esta sea la única regla de convivencia. Alegría y sencillez de corazón. El versículo 47 es fundamental. Dice que tenían favor con todo el pueblo. Significa que la iglesia es aprobada por la comunidad, por la colonia, por el barrio, hasta la ciudad si es posible. Si la iglesia no tiene favor con la comunidad o pasa desapercibida, la iglesia está haciendo algo mal. Porque puede dar la idea de que ese lugar es un club o la idea de que es una secta. Puede ser. Porque la iglesia subsiste básicamente para dos cosas: para proclamar el nombre de Jesús y para alabar en comunidad a Dios. Hace tiempo, cuando nosotros iniciábamos nuestro ministerio, llegamos a una iglesia muy pequeña y en una salida a evangelizar en la colonia, una persona nos dijo, la iglesia de los brujos. Nosotros acabamos de llegar a la iglesia y nos cayó como un balde de agua fría escuchar la iglesia de los brujos. ¿Por qué? Y nos decían, porque hay una persona, lee las cartas y hace cosas así, lee la mano y cosas así. Si la iglesia no tiene buena fama, no tiene favor con el pueblo, algo está haciendo mal. Porque las iglesias debemos ser reconocidas porque proclamamos a Cristo, porque ayudamos a la gente, porque tenemos favor con el pueblo, ayudamos a nuestra comunidad. Proclamar el nombre de Jesús es la manera más bien, proclamar el nombre de Jesús, debemos encontrar la manera, la que usted guste, pero proclamar. Y como comunidad podemos hacer más que en lo individual. La manera en la que la iglesia se da a conocer es la medida en que tendrá favor con el pueblo. Finalmente, el texto termina diciendo que el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Ojo, no los añadía porque tuvieran muy buenos programas. No los añadía porque se esforzaran muchísimo, sino porque la presencia de Dios estaba con ellos. No estaban concentrados en ellos, sino en Dios. El problema de las iglesias es que dejamos de mirar hacia afuera, hacia la proclamación. Y cuando una iglesia deja de mirar hacia afuera, comienza a concentrarse en mirar hacia adentro. Y el problema empieza cuando comenzamos a mirar hacia adentro, porque entonces la iglesia se enfermará, porque entonces la iglesia comenzará a justamente criticar. La iglesia comenzará a decir o a juzgar a tal o cual hermano, líder, etcétera. Hoy en día la iglesia está atada de manos en cuanto a la fraternidad por esta cuestión de la pandemia. Pero un día se abrirán las puertas. Esta pandemia también nos dio la oportunidad de abrir las puertas a la base de la iglesia, a la familia, a que podamos tener, como en la iglesia primitiva, reuniones en casa con nuestra esposa, nuestros hijos,
poder hablar de la palabra, orar unos con otros, leer los devocionales familiares justamente. Lo desafío en esta mañana a tener una pequeña iglesia en casa. Oremos, cantemos, reunámonos en familia. No importa si sus hijos son pequeños, esto es educación para cuando asistan al templo. Debemos planear cómo vamos a contribuir a la asamblea, a la eclesía, al cajal de Dios, una vez que regresemos a reunirnos todos juntos. Como familia, ¿cómo vamos a contribuir? ¿Voy a vivir en unión libre o me voy a comprometer con el Señor a través de mi iglesia? Como familia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a contribuir al pueblo? Incluso si volvemos a ser confinados por otra pandemia, ¿cómo lo vamos a enfrentar como iglesia? Incluso, hermanos, viéndonos drásticamente, ¿qué va a pasar el día que comencemos a ser perseguidos? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? La iglesia debe resurgir más viva que nunca, y esto comienza a gestarse ahora. Usted es parte de ese pueblo, usted es parte de esa asamblea. Haga lo que le toca. Pastores, hagamos lo que nos toca. Somos parte de, y todos juntos somos la asamblea de Dios, y todos juntos también daremos cuentas delante de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta mañana agradecemos la oportunidad que nos das de poder tener una iglesia, de poder tener una comunidad, un pueblo con el cual nos reunimos, con el cual nos comprometemos. Y en esta mañana, Dios, queremos pedirte que tú nos utilices, que nos permitas vivir, Señor, en base a tus preceptos y no a los nuestros. Te pido, Dios, que en lo que tiene que ver referente a la iglesia, Dios, y mi comportamiento y mi actuar y mi vida de iglesia, tú quebrantes nuestro corazón, Señor, y nos permitas involucrarnos sin ver a los demás, sin pensar en qué están haciendo o no haciendo, o qué yo hago o no hago, porque miserable de mí, Señor, reconozco que todo lo que tengo, materialmente, económicamente, familiar, y todo lo que puedo dar o hacer para tu iglesia proviene de ti, y que nosotros somos solamente instrumentos. Queremos darte todo nuestro ser para que tú lo utilices y podamos ser iglesia, Señor. No asistir a la iglesia, sino ser iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver, escuchar este video, esta alabanza. Y si usted se la sabe, puede cantarla. De lo contrario, pues póngale atención y escúchela. Quiero darte mis manos, quiero darte mis pies, y siguiendo tus pasos, tu amor extender. Quiero que sea tu boca la que hable por mí, y que sea tu gloria lo que fluya en mí. Quiero ser tu reflejo, tus palabras, tu voz, y entregar por completo toda mi devoción. Muchas veces he dicho que moriría por ti, pero hoy quiero decirte que viviré para ti. Sí.
reflejo, tus palabras, tu voz, y entregar por completo toda mi devoción. Padre, escúchanos, despiértanos del sueño, danos el valor de actuar sin titubear. Padre, escúchanos, pues todo entregaremos, excusas y temores ya no nos detendrán. Quiero ser tu reflejo, tus palabras, tu voz, y entregar por completo toda mi devoción. Quiero ser tu reflejo, tus palabras, tu voz, y entregar por completo toda mi devoción. Quiero darte mis manos, quiero darte mis pies y decir con acciones que tú siempre eres fiel. Muy bien, pues démosle a Dios nuestras manos, nuestro ser. Damos gracias a Dios por este servicio que hemos tenido el día de hoy. Y nos vemos por aquí, primeramente Dios, el día miércoles. Vaya listando sus peticiones, sus gratitudes. Y si gusta irlas subiendo a los grupos o aquí en la transmisión en vivo, bien puede hacerlo. Y vamos a estarnos reuniendo para orar unos por otros, para que justamente estemos en comunión unos con otros y el próximo domingo que podamos reunirnos nuevamente, pues ya será el mes de mayo, entonces tenga a la mano sus eh, elementos de la cena del Señor, un poco de jugo, un poco de pan, y será una buena experiencia también si pues hornea, ¿verdad? Un poquito de pan sin levadura, y entonces como familia podamos alabar al Señor y podamos tener esta cena conmemorativa con los elementos al Señor. Pues hermanos, Dios les bendiga, nos estamos viendo y que el Señor les acompañe. Seamos iglesia, no solamente asistamos a ella. Dios les bendiga, mis hermanos. Bonito día.